En junio de 2023, el primer ministro chino Li Qiang hizo unas declaraciones favoreciendo o apoyando el libre mercado. En septiembre de 2023, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho unas declaraciones que van en contra del libre mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos volviendo locos, está dando la vuelta al mundo. Vamos a hablar de eso hoy con Samuel Díaz Jiménez. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy vamos a hablar del proteccionismo y el populismo y cómo se coordinan estas dos corrientes de pensamiento, si son lo mismo, si son muy distintas, si una influye sobre la otra. Estamos con Samuel. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, como siempre, Gustavo, un placer. Y nosotros encantados de tenerte de vuelta por aquí. Hoy vamos a hablar de una cosa que nos llama mucho la atención, cómo hay diversos políticos que se ponen en contra del libre mercado. Lo hemos visto, lo empezamos a ver con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, cómo empezó a poner unos aranceles porque decía que América tiene que ir primero y, digamos, las importaciones eran demasiado baratas y, por lo tanto, tenían que pagar impuestos para que las empresas americanas pues, pudieran, a su vez, exportar y ser más competitivas hacia afuera. Eso, evidentemente, en el entorno más local, pues suena muy bien, especialmente entre los votantes de Donald Trump que provienen de regiones industrializadas que están pasando por malos momentos, pero de alguna manera contradice lo que siempre ha sido, digamos, la bandera de la Unión Europea, que es que si tenemos paz y tenemos comercio y respetamos los derechos humanos, seguro que nos va a ir a todos mejor. Y esa, digamos, que es una de las cuestiones que la Comisión Europea intenta exportar y, de alguna manera, era la base de la relación con Rusia antes de la invasión de Ucrania. Pero ahora la Unión Europea se empieza a preocupar por las importaciones del vehículo eléctrico chino, que dicen que están artificialmente baratas y que se va a iniciar una investigación para potencialmente acabar poniendo pues aranceles a los productos chinos, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos? Que Donald Trump, que es una persona que se le ha criticado mucho por sus políticas proteccionistas, resulta que no hacía cosas muy distintas de lo que ahora mismo la Unión Europea propone hacerse contra China, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar contigo sobre esto, Samuel, y conocer tu opinión, porque tú conoces bien el sector del automóvil en España. Cuéntanos cómo ves tú esto de los vehículos chinos que entran en Europa. Como bien dice Gustavo, la génesis de todo el problema fue originada por un poco la ideología que estaba encargada de las políticas de Donald Trump, la política económica. Por el año de 2016 empezaron a haber bastantes acciones comerciales restrictivas con respecto a China, en dirección a China, de parte de Estados Unidos. Obviamente China, pues como es lógico, respondió también. Y de ahí, pues ya vimos una desaceleración de la economía mundial. De hecho, si tú coges titulares de esos años, ves como las restricciones al libre comercio y al comercio propio, pues ves cómo se vieron dañadas. Y eso ha repercutido en todo el mundo. Y ahora se está volviendo a repetir la misma historia intentando conseguir otras consecuencias, ¿no? Es como sentarte a ver el Titanic, la película de Titanic, y esperar que el barco no se hunda, pero el barco se va a acabar hundiendo. Perdona por los que no lo hayan visto, pero si te pones esa película, obviamente la situación final, el resultado va a ser el mismo. Entonces, la Unión Europea, como bien dice, se está centrando en eso porque ya le está viendo la oreja al lobo, y te lo digo porque lo conozco bien de cerca. O sea, en el año 2022 las ventas de coches eléctricos han sido totalmente residuales con respecto a lo que va a significar en el año 2040 o las estimaciones que se tienen de venta en el año 2040. Para el año 2040 se estima que el coche eléctrico representará el 70% del consumo final de los clientes a la hora de comprar un coche, de comprar un vehículo. Eso significa que la ventaja competitiva que tenía la Unión Europea con respecto a China la va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque el coche de combustión que reina ahora en las ventas en Europa tiene la ventaja competitiva
muy sustancialmente por encima del vehículo y el coche chino. ¿Qué pasa? Porque es mucho más complicado replicarlo, es mucho más complicado hacer una copia exacta que no con el coche eléctrico. Con el coche eléctrico no se están teniendo esos problemas y eso es lo que está originando el problema, entre comillas, de la Unión Europea con respecto a China, que también está intentando lanzar su propia guerra comercial viendo el problema que va a tener. Si esa ventaja competitiva con respecto a va pasando el tiempo la vas perdiendo, con respecto al paso del tiempo la pierdes, pues eso va a ahondar en tu, pues obviamente, en tu resultado económico, ¿no? Aunque podemos analizar ahora a quién le perjudica más o a quién no le perjudica más, ¿no? Que eso también me lo has comentado tú en varias ocasiones, que no es todo lo que se ve, no, Gustavo, sino lo que no se ve. Eso también tú tenías que comentarme, ¿no? Tenías que comentar algo, ¿no? Eso es, eso es. Yo quería, antes de pasar a eso, quería comentar que, claro, ahora vemos mucho énfasis en Vox también, en poner, digamos, a los agricultores primero, decir que los agricultores tienen que recibir precios justos, que no pueden recibir competencia desleal, y lo que quiero trazar un poco es el paralelismo, ¿no? Con los aranceles de Trump, con el discurso de Úrsula y también con lo de Vox, ¿no? Es decir, que al final hay que entender que todos estos discursos, de alguna manera, lo que buscan es anclar digamos, un discurso que se anide en las cabezas de las personas que lo están pasando mal y que pues lo que hacen es dar su voto a esos políticos para que hagan esas políticas con la esperanza de que las cosas se arreglen, ¿no? Pero claro, el problema es que, como siempre comentamos, y digamos la idea que tomamos del libro Economía en una lección de Henry Hazlitt, pues la cuestión es que en economía es importante, más importante lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si podemos pensar que la preocupación inicial de Donald Trump era que el acero que se importaba a Estados Unidos era un acero muy barato que dañaba la industria siderúrgica, pues parece lógico ponerle un arancel a esa industria, ¿no? A esas importaciones. Pero claro, eso es lo que se ve. Lo que no se ve es que hay productores que en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, que utilizan el acero como una parte de su proceso productivo. Si a Mm. esos productores les haces comprar el acero artificialmente más caro, pues lo que están haciendo es de alguna manera dañar su producto y dañar su capacidad de exportar, que es lo que tú de entrada te interesaba, ¿no? Si tú querías reducir las importaciones para favorecer la industria local y que la industria local pues pudiera progresar y eventualmente llegar a exportar. Entonces, al final, tú lo haces fijándote en una parte del sistema o en un problema que has detectado, pero lo que no eres capaz de ver es las muchas implicaciones que esa acción puede tener en otras partes del sistema y que sabemos que en última instancia van a ir a peor. Es decir, que lo que sabemos con total seguridad es que más comercio es siempre mejor para todos. Poder comprar productos más baratos en última instancia es mejor para todos. Lo que no quita que haya algunas personas que puntualmente puedan verse perjudicadas, ¿vale? Como por ejemplo, si lo podemos ver claramente cuando la fotografía analógica, que estaba, digamos, liderada por Kodak, una empresa norteamericana, pues se ha visto completamente superada por la fotografía digital, ¿vale? Entonces, en su momento se podía haber protegido la empresa Kodak como, digamos, una empresa característica de Estados Unidos y demás. Pero eso hubiera evitado que hubiera aparecido otras empresas que hacen negocio con la fotografía digital, como por ejemplo la propia Instagram, que es una empresa americana, de base americana, que digamos, puede existir gracias a la fotografía digital, ¿vale? Entonces, en aquel momento era imposible imaginarse que iba a aparecer en Instagram, ¿vale? Lo que sí sabemos es que Kodak desapareció por no saber adaptarse a esa nueva tecnología, y eso son cosas que no se ven, y lo que sí se ve es lo que, digamos, puedes pasar y actuar sobre ello. Creo también, Samuel, que tienes información sobre la venta de coches chinos en tu región, ¿no? Sí, a ver, ya lo he comentado alguna vez que la marca, por ejemplo, MG, que es una marca china, ha relanzado toda su oferta de vehículos, ha cambiado el diseño y se ha lanzado al mercado europeo. Lleva varios,
creo que son varios años y la verdad es que son un superventa de la Unión Europea y también en España. De hecho, hace semanas, hace un poco más de un mes, abrió aquí en Córdoba, donde yo vivo, el concesionario de la marca MG y según me cuentan allí, y según las fuentes que tengo de la propiedad, es que hay listas de espera. O sea, y hay muchos pedidos esperando, hay muchos clientes pidiendo ofertas, pidiendo presupuestos y la verdad es que se está viendo que obviamente cuando das a un cliente mejor servicio a un bajo coste, pues obviamente los mayores beneficiados son los clientes y la ciudadanía en general. Y ya para terminar, Gustavo, quería decir que todo el problema del que estamos hablando subyace del discurso de ir en contra del capitalismo. Al final, el capitalismo no es más que la destrucción creativa de lo que ya conocemos en pos de la innovación. Es decir, al final lo que se está intentando cercenar es la innovación, es el avance y es el progresismo real, no el que nos intentan vender, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, has dado la clave, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas estratégicas se están beneficiando y defendiendo en pos de una ciudadanía que no la está defendiendo, sino todo lo contrario, sino que está cercenando su libertad, su prosperidad y su avance, ¿no? De hecho, yo creo que a lo largo de la historia tenemos pruebas, y has puesto el ejemplo de Kodak, de que luchar contra la innovación es ir en la dirección contraria a lo que el orden espontáneo y a lo que la economía nos dice, ¿no? Pero bueno, ya está. Seguiremos comentándolo y seguiremos aquí con la batalla, Gustavo. Eso es, eso es. No se puede hacer más que seguir insistiendo para que la gente lo conozca, la gente lo Tome piense. sus propias conclusiones. Sí, sí, saque sus propias conclusiones y vea que realmente pues ese no es el camino que nos interesa, sino el camino del comercio y de buscar, si hay otros que son mejores que nosotros, pues habrá que buscar la manera de volver a ser nosotros los mejores, ¿no? Habrá que darle al coco, esforzarse para ponerse por delante, porque evidentemente la gente y los países lo intentan hacer también y es una lucha constante en la que no nos podemos acomodar. Así que nada, Samuel, seguimos. Venga, seguimos. Un abrazo. Un abrazo.